Los tejidos básicos, que es lo que vamos a ver este corte, estos están compuestos por lo que son células. Las células vienen en diferentes tamaños, en diferentes formas, si no son siempre como las muestran en el libro, hay el dibujito que es redondita con su núcleo en el centro, no. Pueden ser nucleadas, puede ser sin núcleo, o por ejemplo pueden ser multinucleadas, pueden ser redondas, pueden ser alargadas, pueden ser poligonales. O sea, las células varían bastante la forma dependiendo del tejido o en el órgano que se encuentre. Bueno, las células que componen el cuerpo humano se disponen en los 4 tejidos básicos, que son los epitelios y glándulas, que vamos a ver hoy, los tejidos conectivos, el tejido muscular y el tejido nervioso. Sí, esos serían los 4 tejidos básicos. Los grupos de estos tejidos están integrados en diversas estructuras organizacionales y funcionales dentro de los órganos. ¿Qué quiere decir? Que dentro del mismo órgano, estos tejidos se encuentran en estructuras. ¿Cómo así estructuras? Sí, por ejemplo, si estamos hablando de esófago, estómago, intestino, ahí lo vamos a encontrar en capas. Ejemplo, se distribuyen como si fueran paredes o líneas bien definidas, ya eso se les llaman capas, y están compuestas por tejidos específicos. Por ejemplo, internamente el esófago está revestido primero por el epitelio, posteriormente por una capa de tejido conectivo, pues después músculo, nuevamente tejido conectivo, nuevamente músculo y al final otro tejido conectivo. Y cada una de esas organizaciones de cada tejido, esa capa tiene un nombre, dependiendo de la ubicación. A eso es lo que se hace referencia a las diferentes estructuras. Pero si ya vamos a un órgano más complejo, por ejemplo el riñón, ahí ya no vamos a ver capas. Pero sí hay 2 zonas bien definidas, que va a ser la cápsula, que es lo que lo reviste, la corteza y la médula, que sería la parte central. Y ahí vamos a encontrar diferentes estructuras, por ejemplo los túbulos renales, lo que es los corpúsculos renales, que en morfología lo llamarían lo que es la nefrona, ¿cierto? Ahí lo que es el glomérulo, lo que es la cápsula de Bowman, bueno, el espacio de Bowman y otras estructuras internas. Entonces, dependiendo del órgano, pues esos tejidos se disponen de diferentes formas, que ya lo iremos a ver cuando veamos los sistemas. Bueno, estas llevan a cabo las funciones del cuerpo en cada una de estas estructuras que hagan parte. Entonces, dependiendo de qué estructura haga parte y en dónde se ubique, estos tejidos van a cumplir cierta función. Bueno, esto ya se lo nombré, ahí están los 4 tejidos básicos: epitelial, que está unido al glandular, conectivo, muscular y nervioso. Y se le acabó la batería. Me olvidó cargar. Bueno, vamos a hacer. Los epitelios entonces separan el medio interno del medio externo mediante láminas de células compuestas por complejos de unión y de adhesión celular. ¿Qué quiere decir? Todos los epitelios van a ser de revestimiento. Van a estar revistiendo los diferentes órganos. ¿Por qué? Porque esos también cumplen función de protección. ¿Qué quiere decir revestir? Van a estar en su parte más externa. ¿Listo? Por ejemplo, lo que están viendo, que ustedes llaman piel, en sí lo que están viendo es la epidermis, que no es más que el epitelio estratificado escamoso queratinizado, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Esto que están viendo, entonces observe que el epitelio en este caso nos está revistiendo externamente. ¿Para acá? ¿Para qué? Para protegernos del medio externo, para que no entren gérmenes, patógenos hacia el interior del cuerpo. Pero internamente también los diferentes órganos también están revestidos por un epitelio. Si es un órgano hueco, vamos a tomar otra vez el ejemplo del esófago, va a estar tanto revestido externamente como internamente por un epitelio, así con los diversos órganos que se encuentran dentro del cuerpo. Bueno. Mediante láminas de células compuestas por complejos de unión. ¿Qué quiere decir? Dentro de este mismo epitelio hay sustancias que se llaman sustancias de adhesión celular para evitar que los epitelios se separen entre sí y se mantengan unidos entre sí y a lo que se llama la lámina basal, que es donde nacen todos los epitelios, que ahorita lo vamos a ver.
Todos los epitelios poseen características que les son comunes, como encontrarse formados por células adheridas entre sí, que ya lo dije, con escasa sustancia extracelular. Bueno, ¿qué es la sustancia extracelular? Tomemos en cuenta uno de estos bloques. Digamos, esta es una célula epitelial. Entonces, entre epitelio y epitelio, el espacio que hay entre las dos células va a ser muy escaso. Por eso se le dice poca sustancia extracelular. La sustancia extracelular es lo que está por fuera de la célula. ¿Listo? Entonces, es muy mínimo. Es más, usted cuando está viendo el microscopio en sí, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los epitelios no va a haber esta separación. ¿Listo? Bueno. Formado por capas celulares. Ahí está, eso es una parte de la clasificación de los epitelios. Los epitelios pueden estar dentro del órgano formando una sola capita, que lo vamos a llamar simples, ahorita vamos a ver esa clasificación, o pueden estar con varias capas. Y cuando lo vemos de esa forma, decimos que el epitelio es estratificado. Formar agrupación de células que pueden secretar diferentes compuestos y carecer de vasos sanguíneos. ¿Por qué secretar? Sí, los epitelios, por eso vamos a hablar de las glándulas. Los epitelios forman las glándulas. ¿Qué quiere decir? Toda glándula que existe dentro del cuerpo se deriva de un epitelio. Entonces los epitelios van a formar tanto las glándulas exocrinas como las glándulas endocrinas. ¿Listo? Pero ahorita vamos a ver, al final viene cómo se forman estas glándulas. Y los epitelios no poseen vasos sanguíneos. Pero recuerde que los vasos sanguíneos son los que nutren los tejidos. Entonces dirán ustedes, entonces, ¿cómo se nutren los epitelios? A través de la lámina basal, que es donde inicia el epitelio. Ahí llegan los capilares que van a aportar los nutrientes para ese epitelio. Pero en el epitelio como tal, no hay vasos sanguíneos. Por eso es que usted se corta, digamos, acá en la mano, en la piel, en la parte más superficial, y no le sale sangre. Ya si se corta más profundo, ya sí le va a salir cuando entre en contacto con el tejido conectivo. Los epitelios se organizan en capas o membranas, cubre o delimita diversas superficies corporales y envuelve las glándulas. Todas las moléculas o sustancias que entran o salen del cuerpo deben pasar a través de una capa epitelial. Exactamente. Bueno, en este caso el epitelio, en algunos casos puede ser una membrana impermeable. Ejemplo, la epidermis. ¿Por qué impermeable? Porque nada la atraviesa. Exactamente, nada puede atravesar a través de la membrana epitelial hacia el interior del cuerpo. Pero dentro del cuerpo sí puede ser una membrana selectiva. ¿Qué quiere decir? En algunos casos va a dejar pasar algunas sustancias. Ejemplo, en los pulmones. Oxígeno. Exacto, ahí dejaría pasar en este caso gases disueltos, que sería oxígeno hacia el interior, y dentro del cuerpo va a sacar el dióxido de carbono. Exactamente. Bueno, en la parte de los riñones, por ejemplo, está el paso de diferentes sustancias, reabsorción, por ejemplo, de muchas de las sustancias que se van a desechar, potasio, calcio, bueno, entre otras, y también va a desechar a través del epitelio, pues, algunas sustancias que son nocivas para el cuerpo. Algunas membranas epiteliales protegen el cuerpo, otras permiten la absorción y que se produzca con gran eficiencia. La mayor parte de los epitelios provienen del ectodermo, el endodermo y algunos del mesodermo. Eso ya lo verán con el profesor de embriología, ¿cierto? Que se forma en cada capa embrionaria. Pero todos los tejidos básicos, tanto epitelial, conectivo, muscular y nervioso, y a su vez los sistemas, derivan de las tres capas embrionarias. El ectodermo, entonces, sería la capa más externa. El endodermo sería la capa más interna del embrión y el mesodermo sería la capa media. ¿Listo? Por ejemplo, del ectodermo, que es la capa más externa, de ahí deriva lo que sería
la epidermis, ¿cierto? Porque estamos hablando de la capa más externa del embrión, entonces origina lo que es la epidermis de la piel, el revestimiento de las cavidades bucal, nasal, córnea, la glándula sudorípara, las glándulas sebáceas y las glándulas mamarias. Observe que todas estas estructuras son externas. Tenemos el endodermo, que sería la capa más interna. Esta da lugar al revestimiento de los aparatos digestivos, el aparato respiratorio y a las glándulas del sistema digestivo. Y tenemos el mesodermo, de ella derivan lo que son los túbulos uriníferos del riñón, el revestimiento del aparato reproductor y circulatorio y el revestimiento de otras cavidades corporales. Bueno, la clasificación de los epitelios. Ya les había dicho entonces que los epitelios se clasificaban por las capas, ¿cierto? De simple y estratificado. Entonces, simple, si solamente posee una capa epitelial. Y estratificado, si posee dos, al tener ya dos o más capas, se le considera estratificado. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Pero también se le clasifica por la morfología. ¿Qué quiere decir? Por la forma de las células epiteliales. En este caso, tenemos las básicas, que las vamos a encontrar tanto simple como estratificadas, que son la plana, también se le llama escamosa, la cúbica y la cilíndrica. Esas serían las tres básicas. Están tanto simples como estratificadas. Pero, además de estas, existe otras clasificaciones. Mire, acá está resumido en esta tabla. Acá tenemos las simples, ¿sí? Escamosa o plana, cúbica y la cilíndrica. Tenemos las estratificadas, entonces ahí está también estratificado plano o escamoso, estratificado cúbico y estratificado cilíndrico. Pero tenemos las especiales como el pseudo estratificado y el estratificado de transición o transicional, que es lo mismo. ¿Listo? Bueno. Una pregunta. Sí, claro, pregunta. ¿No existe el epitelio transicional simple? No. No, porque son varias capas. Observe que acá dice endotelio y mesotelio. Por ahora no vamos a utilizar estos términos. Ese se utiliza mucho para el epitelio simple plano o simple escamoso. Endo quiere decir el último epitelio. Se utiliza mucho esa palabra en sistema circulatorio, la capa interna que reviste de arterias o venas, se le llama endotelio, pero es un simple escamoso. Meso quiere decir capa media de epitelio. ¿Qué quiere decir? Que debajo de esa capa puede haber dentro de ese mismo órgano otra capa epitelial. Esta palabra se utiliza mucho en el sistema digestivo al epitelio simple plano que está revistiendo, por ejemplo, esófago, estómago, intestinos, que es la capa externa que lo reviste. Ya esa capa se le llama mesotelio, pero también sigue siendo un epitelio simple plano. Por ejemplo, le digo, ahorita no lo vamos a utilizar, cuando veamos sistemas utilizamos estas dos palabritas. Pero se los explico para que no se confundan después porque está ahí. Bueno, funciones generales. Tenemos la función de protección. Los epitelios, entonces, como les dije, todos van a cumplir esa función de protección porque van a estar revistiendo, ¿cierto?, los diferentes órganos de los cuales hacen parte. Entonces, ahí está el ejemplo de la piel. Nos protege contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos, regula la pérdida de agua por evaporación. Ahí está el ejemplo de la epidermis. Secreción de sustancias. Ahí está lo que sería el epitelio glandular o las glándulas como tal. ¿Por qué epitelio glandular? Porque derivan del epitelio. Adquieren la capacidad de sintetizar y secretar moléculas que producen un efecto específico. Sí, las secreciones glandulares hay de diferentes tipos. Por ejemplo, los que producen moco para proteger lo que son las fosas nasales, ¿cierto?
para evitar que polvo, microorganismos entren hacia los pulmones. Entonces es una forma de proteger. Pero por ejemplo, si estamos hablando de glándulas endocrinas, ya producen un efecto más específico dentro del cuerpo, ¿cierto? Que serían en este caso las hormonas. Transporte. Es una de las funciones que realiza el epitelio respiratorio, ahí está como ejemplo, al movilizar el moco. Pero entonces usted dirá, ¿pero cómo el epitelio lo va a movilizar? Resulta que hay modificaciones en el epitelio, en la parte apical. ¿Sí saben qué es apical? Sí, que es la parte de arriba del epitelio. Ahí están unos pelitos diminutos que en el caso de las fosas nasales, en el epitelio de las fosas nasales se llaman cilios. Y estos hacen un movimiento en forma de onda para movilizar en este caso el moco. O el epitelio de las trompas de falopio, que en este caso serían para transportar el ovocito o el ovo hacia el útero. Producción de numerosas enzimas, entonces por ejemplo, si estamos hablando del sistema digestivo, la glándula parótida, que produce enzimas para digerir el alimento, ¿cierto? Bueno, transporte de diversas sustancias, recepción sensorial. Los epitelios son avasculares, pero sí tienen terminaciones nerviosas, sobre todo en la epidermis hay muchas terminaciones nerviosas. Entonces, contienen terminaciones nerviosas sensitivas que son importantes en el sentido del tacto, en lo que sería la epidermis, que quiere decir que nosotros nos tocamos y sentimos que nos tocamos porque hay receptores del tacto. Del olfato, entonces en el epitelio de las fosas nasales, ahí también están ubicados algunas células sensoriales para percibir, en este caso, los olores. Lingual, en la lengua, precisamente en el epitelio de la lengua, ahí están los corpúsculos gustativos que, en este caso, perciben lo que serían los diferentes sabores, y también hay termorreceptores porque también percibimos si está caliente o frío. Bueno, excreción es la función que realizan los epitelios glandulares y los túbulos renales. ¿Qué quiere decir? Que además de producir sustancias que producen un efecto dentro del cuerpo, algunos epitelios también desechan. Ejemplo, los túbulos renales, que lo que ya no nos sirve, lo elimina. ¿A través de qué? En este caso, a través de la orina. Intercambio gaseoso. Ahí está el ejemplo que había colocado anteriormente. El paso, en este caso, de gases disueltos a través de los alveolos, que en este caso los llamamos alveolos, pero no es más que un epitelio simple plano. Eso es un neumocito tipo 1, la célula específica que es el epitelio que está ahí en los pulmones, en los alveolos. El neumocito tipo 1 no es más que un epitelio simple plano. Y este nos permite el cambio de oxígeno por dióxido de carbono. Y de deslizamiento entre las superficies para evitar la fricción. Ahí está lo que sería el mesotelio, que es el mismo epitelio simple plano. Nuevamente, lo vamos a encontrar en los intestinos, porque en los intestinos está lo que se llama el movimiento intestinal, ¿cierto? Que es un movimiento involuntario del músculo liso, para que las heces pues lleven su recorrido. Y ese movimiento, pues como está en movimiento, hay fricción. Entonces el epitelio evita que haya fricción entre los mismos órganos, entre los intestinos. ¿Listo? Bueno. El tejido epitelial posee la habilidad de destruirse y de renovarse. Entonces la velocidad de renovación varía entre unos pocos días en el intestino hasta meses o años en los conductos deferentes masculinos. ¿Qué quiere decir? Los epitelios poseen capacidad mitótica, no meiótica. Meiótica es reproductivo, mitótica para las células de desarrollo. Entonces, ¿qué quiere decir? Se ha visto que cuando se está, por ejemplo, enfermo del estómago, bueno, que te mandan a sacar una biopsia, lo que haces es meterte unas pinzas y agarran un pedacito de epitelio y algo de tejido conectivo. Acá no te están haciendo tanto daño porque, por ejemplo, en el estómago, en cuestión de días, ese epitelio se vuelve a renovar,
¿sí? Porque tiene esa capacidad mitótica. Cuando tú te caes y te raspas, ¿qué pasa? Primero se te forma una costra y a cuestión de días o semanas se te vuelve a formar nuevamente lo que sería la epidermis. ¿Por qué? Porque ahí está constantemente produciendo nuevas células. Ojo que de ahí también nacen los cánceres. ¿Un cáncer qué es? Es un error. Un error, ajá, precisamente que empiezan a formarse células que no deberían formarse. Por ejemplo, los cánceres de piel, en la parte epidérmica, que es formación descontrolada de células epidérmicas. Bueno, entonces las células con actividad mitótica se encuentran en la región basal del epitelio, adyacentes a la lámina basal. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran en la base y no son todas las células que están formando el epitelio. Ah, se me olvidó nombrar algo. Algunos órganos, ahí está, por ejemplo los conductos deferentes, sí tienen capacidad mitótica, pero como pueden darse cuenta, pueden durar mucho tiempo para volverse a renovar. O sea, no todos los epitelios, dependiendo del órgano, se van a volver a formar rápidamente. Bueno, esta es la gráfica de cómo están formados los epitelios, mejor las reales. Vamos a empezar ahora sí, uno por uno, viéndolos, que les quede claro para la próxima semana hacer la práctica. Vamos a empezar con el epitelio simple escamoso. Pero traigo un marcador. Bueno, epitelio simple plano o simple escamoso. Vamos a irnos por acá. Esta es la representación gráfica. Entonces ahí está representando lo que sería una vena. ¿Listo? En la vena pues va a tener su parte externa, que sería esta, y su parte interna. Acá en la parte interna observen que vamos a encontrar lo que sería el epitelio. Esta sería la forma. El epitelio sería más o menos este. Así. Esa sería la forma si lo vemos de frente. Pero ¿qué pasa? Este va a estar en capa a lo largo de la vena. ¿Listo? En una sola capa. ¿Se ve? Por eso es que se ve así, acá estaría el otro, bueno, acá estaría el otro, y va formando lo que sería la pared interna o el revestimiento interno de esa vena. Pero no importa cómo cortemos la muestra, ya sea longitudinal o transversal, no lo vamos a ver completo. Por ejemplo, mire, esta vena está cortada longitudinalmente. ¿Sí saben las disposiciones, no? Ojo, porque en los parciales a veces se confunden. Longitudinal es a lo largo de la estructura y transversal es a lo ancho. Ojo que no es lo mismo que horizontal y vertical. Esos son orientación. Es diferente. Longitudinal es un tipo de corte y transversal. Longitudinal a lo largo, transversal a lo ancho. Si la cortamos transversal, por ejemplo una vena, no se nos va a ver así, sino se nos va a ver así. Porque lo vamos a estar cortando a lo ancho. Si lo cortamos a lo largo, se nos ve como la que estamos viendo ahí. Dime. Entonces un corte transversal, por ejemplo, sería técnicamente más difícil encontrar los núcleos. No. Sino le estoy mostrando cómo se va a ver y que no importa cómo sea el corte, la disposición, cómo se va a ver la muestra. ¿Listo? Entonces, así se vería en corte transversal, así se vería en corte longitudinal, que sería lo largo. No importa el corte, que ahí se me adelantó, no importa cómo sea el corte, siempre se va a ver de la misma forma el epitelio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a ver el epitelio dentro del órgano? Va a ser nada más esto. Lo que están viendo en morado es el núcleo y el espacio rosado corresponde al citoplasma. ¿Qué quiere decir? Que en un corte longitudinal vamos a ver de esta forma: núcleo, espacio del citoplasma, núcleo, espacio del citoplasma, núcleo, espacio del citoplasma. En pocas palabras sería núcleo, citoplasma, núcleo, citoplasma, núcleo, citoplasma, núcleo, citoplasma. De esa forma es que van a quedar los cortes.
Los núcleos, si quiere escribirlo porque no está ahí en la diapositiva, los núcleos están coloreados con hematocilina, que es la coloración que nosotros, la mayoría de placas vamos a ver, hematocilina, lo voy a escribir. Hematocilina. Hematocilina. Y se colorean de color violeta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que estamos viendo en la muestra de color violeta son núcleos. Exacto. ¿Okay? Y lo que se ve de color rosa es el citoplasma o fibras de tejido conectivo o fibras musculares. Pero las musculares sí se van a ver más rojas, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Por eso todas las placas que van a ver se van a ver violeta y rosado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que identificar? La intensidad de lo rosa, porque eso también te va a ayudar a identificar y las formas. Por ejemplo, en el pasado, otra placa es una célula de cultivo que no estaba denominado brillo. Porque tendría otra coloración diferente. Pero aquí solamente veremos hematocilina y china. No, yo tengo algunas placas con una coloración diferente, pero ya le diría qué coloración es y cuál es la diferencia. Porque dependiendo de la coloración, va a variar tanto en los otros tejidos. Digamos, el núcleo se puede ver diferente y las fibras de tejido conectivo y las fibras musculares se van a ver de otra tonalidad. Sí, no, vamos a ver. Es más, yo tengo placas hasta de médula espinal, cultivos, donde se ve la neurona con las dendritas. Muy bien. O sea, no es la placa como tal, sino es un cultivo celular de neuronas. Y son coloraciones, pues, especiales. ¿Listo? Bueno, pero la mayoría siempre lo vamos a ver es con hematocilina y eosinada. Algunos casos son los que tenemos una coloración diferente. Ok, entonces en sí, ¿cuál sería el epitelio? Pues sería el espacio, núcleo. ¿Por qué a veces hay espacios rosados sin núcleo? Porque resulta y pasa que en el momento que pasó la cuchilla no pasó por el centro, sino pasó por un lado. Entonces, no se le haga raro que, sí, acá está el núcleo. Uy, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está el otro núcleo? ¿Sí ve? Hay un espacio rosado y por acá volvió a aparecer, otra vez apareció acá. Sí, hay veces que sí están seguidos, pero hay veces que no. ¿Sí? Eso es por el momento del corte, por donde haya pasado la cuchilla. Si no pasó por el núcleo, pues ¿cómo le va a salir? ¿Sí? Porque la célula en sí es bastante ancha, entonces si pasó por acá, va a salir solamente citoplasma, pero si pasó por acá, por el núcleo, sí le va a salir el núcleo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí. ¿Cuántas capas está viendo? Una, ¿cierto? ¿Qué es lo que están viendo acá rojo? Eso no es más sino glóbulos rojos. Así que no hay lío. Vamos a ver la arteria, que sería el corte transversal. Esto es una arteria. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. La diferencia, las venas siempre se van a ver más delgadas, las arterias siempre se van a ver más gruesas. Este es corte transversal, si ves, se ve diferente. ¿Por qué? Porque se ve redondo. Acá sería la parte externa, acá la parte interna. Quiere decir que el epitelio sería este. Núcleo, espacio, núcleo, espacio, núcleo, espacio, núcleo, espacio. ¿Qué pasó acá? Acá hubo un daño en el tejido y no se ve bien el epitelio. ¿Listo? Por eso no se acostumbran a las placas bonitas, las fotografías de los libros, que siempre le buscan la mejor fotografía. En las placas nunca se van a ver todas las placas perfectas. Y siempre tienen que mirar ustedes en qué parte se ve mejor. Por eso cuando llegan a patología, ¿qué pasa? La patología, las placas son, el mismo nombre lo dice, enfermas, ¿cierto? No se la van a ver normales. Y si usted no aprende a identificar cuando hay un daño y eso, no va a poder identificar pues, la patología como tal. Entonces tener en cuenta eso. No siempre se les va a ver bien. En este caso, en este sector, ahí se les ve bien.
Ahí está el núcleo, el espacio del citoplasma, núcleo citoplasma, y el epitelio solamente sería lo de la orilla nada más. Por acá se daña otro poco, acá vuelve a aparecer, ¿sí ven? Ahí está. El resto que tenemos acá, eso es músculo, que eso por ahora no nos interesa. Profesor, ¿y cómo hacemos esa diferencia? Porque a lo mejor vemos Y la usted primera dice, capa, pero luego ya. confundimos. Muy bien. Cuando estábamos hablando de las características del epitelio, ¿qué decía del epitelio? Que tenía poca sustancia. Extracelular. ¿Y qué es esto? Porque la sustancia extracelular es lo que está por fuera de la célula. Por eso hay que tener en cuenta las características. Bueno, ¿claro hasta ahí? Ubicación, entonces, células planas. Bueno, planas si las vemos de lado. Por eso tienen los dos nombres. Si las vemos de frente, se ven así. ¿Ustedes no hicieron práctica con la profesora Claudia del protibucal? Sí. No, bueno, esas eran células planas. Lo que pasa es que no sacaron planas simples, sino planas estratificadas. ¿Y por qué fue tan fácil? Porque en la boca o en la parte de acá de la epidermis están en continua renovación. Por eso con el palito, sin necesidad de apoyarse, al hacer esto, sacaron las células que estaban prontas a renovarse. ¿Listo? Entonces así se ve de frente y así se ve de lado. O sea, si esto lo volteamos, se ve así. Esto sería el núcleo y se ve así. Por eso me pregunta aquí que hay una conexión, entre comillas, directa entre entre el epitelio y el tejido muscular. ¿Dónde se ubicaría la lámina basal? ¿En el tejido muscular? Ajá, no, ahí. Pero ok. es que es tan mínima que no se ve. Ok. Se ve más que todo en los estratificados por lo que es grande el epitelio, entonces la capa basal se ve más grande. Pero no espero algo súper notorio, Sí, obvio. pero se alcanza a notar. Ok. Pero lo que son los simples generalmente no se nota. Dime. La mucosa se renova constantemente. Claro. Yo creí que era. En el esófago también. Porque el epitelio plano estratificado creatinizado. ¿Cómo? El epitelio de la lengua es plano estratificado creatinizado. No todo. Solamente de las papilas filiformes, que son para raspar. El de algunas otras papilas son para queratinizado. ¿Qué quiere decir? Parcialmente queratinizado y otras no queratinizado. Eso depende de la papila. No todo es queratinizado. Imagínese usted con la lengua tiesa. Porque es que al ser queratinizado se endurece. Por eso las filiformes son las más duras, que la función es raspar el alimento. ¿Os han tocado la lengua de un gato? Sí. Es áspera, porque tiene muchísimas células, papilas filiformes, que son las de raspar y cuando se les queda a ellos la lengua pegada. Espere, me adelanté y por no estar ahí. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Entonces vamos a utilizar el día de práctica las plaquitas de arterias, venas para ver este epitelio simple plano, pero hay otros sitios, ahí está por ejemplo, si vamos a los pulmones, pero no las vamos a utilizar esa placa todavía, ahí lo vamos a encontrar en lo que sería el revestimiento de los alveolos, ¿cierto? En los vasos linfáticos, cavidad pleural y cavidad peritoneal. Siguiente epitelio. Epitelio cilíndrico simple. Tranquilo que ahorita les envío a través del grupo las diapositivas. No sé si alguno se quedó atrasado. Epitelio cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple entonces se encuentra recubierto por gran parte del sistema digestivo, vesícula biliar, conducto de algunas glándulas. Por ejemplo, en el útero también vamos a encontrar epitelio cilíndrico simple. En la vesícula, ¿sí ya está? Sí, la vesícula biliar. Tiene este tipo de epitelio. En las trompas de falopio, por ejemplo, también vamos a encontrar este epitelio cilíndrico simple. Este tipo de epitelio se encuentra especializado para la absorción y la secreción en lo que sería el tubo digestivo. Ojo, no en todos lados va a cumplir esta función,
pero en el tubo digestivo sí cumple función de absorción. ¿Absorción de qué? Pues de nutrientes precisamente. Bueno, ¿qué característica tiene este epitelio? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la representación gráfica. Bueno, ahí no me gusta esa representación porque colocan el núcleo muy central y eso no se ve así. Generalmente, el epitelio, el núcleo se ve basal. ¿Qué quiere decir? Más pegado a la base de la célula. Entonces, núcleo basal y alargado central. Central a la célula, pero basal. Y alargado. Igual la célula también es alargado. ¿Qué quiere decir? Que esta célula tiende a dejar bastante citoplasma en la parte apical. Ténganlo en cuenta, porque cuando lo vayan a ver a la muestra, se les va a ver de esta forma. Observen que acá no se parece nada a lo que ves ahí en la fotografía real. Esta sería la parte basal. Observe el núcleo y el resto es el citoplasma. ¿Sí ve? Ahora, ¿sí ven esta línea por acá como rosa? Borde de cepillo. ¿Qué quiere decir eso? En este epitelio, eso no está ahí, o bueno, creo que está por acá, ahí está. Vamos a encontrar lo que son las microvellosidades, que son unos pelitos más pequeños que los cilios que les nombré anteriormente. Eso apenas miden como 0,21 micras por ahí. Son muy pequeñitos. Y la función de estos son la absorción de nutrientes. Porque son tan pequeñitos, no los alcanzamos a ver y lo vemos es como una capita rosa en toda la periferia. ¿Listo? Entonces esas serían las microvellosidades. Bueno, entonces ¿por qué es simple? Porque solamente tiene una capa alrededor del órgano. ¿Listo? Cilíndrico por su forma alargada, como están observando. Bueno, ese epitelio, en lo que es intestino delgado, intestino grueso, va a tener dentro del epitelio, o al lado del mismo epitelio, otras células glandulares, que se llaman las células caliciformes, unas células secretoras de moco. Entonces no se les haga raro que estén viendo intestino y vean unas bolitas blancas ahí. Estas son células caliciformes que su función es secretar moco para lubricar, en este caso, el intestino delgado o el intestino grueso. Caliciformes. Sí, son unas glándulas mucosas. Caliciformes, no calciformes, porque siempre de cáliz. Caliciformes. Porque siempre dicen es calciformes, no es de calcio, es caliciformes de cáliz. Bueno, observen esta fotografía. Esta fotografía me gusta porque no está bien el corte. Y siempre me gusta mostrarles fotos que no están bien. Mire, acá se observa que sí es epitelio cilíndrico simple. Por acá, hasta por acá se ve que sí es epitelio cilíndrico simple. Pero si observamos toda la muestra, en todas no se ve igual. ¿Sí ve? Por acá se ve como si fuera cúbica, ¿cierto? Viene por acá se ve como si fuera estratificada, pero ¿eso a qué se debe? El intestino es un órgano que tiene estos pliegues que se llaman vellosidades. No microvellosidades, que es totalmente diferente. Vellosidades son como una especie de acordeón ahí en el intestino, delgado sobre todo. Y a estas se le llaman vellosidades. Al tener estos pliegues, cuando se hace el corte histológico, pues en algunos sectores salen bien, pero otros quedan mal, cortados el epitelio. O sea, el epitelio, en vez de cortarse, que es así, a lo largo, a veces queda diagonal, a veces queda transversal, por los mismos pliegues que tiene el órgano. Por eso hay sectores que se le van a ver bien, pero hay sectores que se van a ver mal. ¿Listo?
Entonces, todo esto sería el mismo epitelio cilíndrico simple. Mire, por acá, ¿por qué se ve estratificado? Como si estuviera estratificado. Porque ese núcleo que estaba acá salió en varias secciones. ¿Sí? Entonces, da la impresión de que hubiese dos núcleos ahí. Bueno. De todas maneras, yo el día del parcial no les coloco una placa tan difícil, sino obviamente le busco un sector donde se vea bien el epitelio cilíndrico, así como este. Pero ahí está la célula caliciforme en esta. Dependiendo del órgano y la cantidad también de células caliciformes, en algunos se ve más o en otros se ve menos. Aunque estemos hablando de intestino delgado, dependiendo de la región, en algunos se ve en mayor cantidad y en otros se ve menor cantidad. Que eso ya lo iremos a ver cuando veamos el sistema como tal. Bueno, ¿preguntas de este? ¿Claro? Ok. Vamos al siguiente. El más fácil. Cúbico simple. Cúbico, pero no se ve cúbico. Bueno, el epitelio cúbico simple, entonces, las células son casi cuadradas, el núcleo es esférico y está ubicado en el centro. Bueno, en realidad si lo viéramos en las tres dimensiones, se tendría que ver de esta forma. Como un cubo, pero nosotros estamos viendo en un corte histológico, estamos viendo en un solo plano. Entonces no lo vamos a ver de esa forma, sino lo logramos ver de esta forma, ¿cierto? Como si fuera un cuadradito. Es más, si usted ve la muestra, ni siquiera ve el cuadrado. Entonces, en algunos casos se puede lograr ver, a ver, en esta, no sé si alcanzan a notar, por acá y por acá, medio se le alcanza a ver dónde termina, inicia la otra. No, casi en la mayoría no se le alcanza a ver. Pero en sí, esto debería estar de esta forma. ¿Listo? Esta muestra que están observando, que parece estratificada, eso es la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula endocrina y tiene estas estructuras que se llaman folículos. Y cada folículo está rodeado por una capa de epitelio cúbico simple. Entonces quiere decir que en realidad sí el epitelio es simple porque cada una forma un folículo. Mire, esta por ejemplo forma este folículo, esta va a formar este folículo, esta forma este folículo, esta forma este folículo. Dime. Esto, espacio. Es que el folículo en sí es un hueco. El epitelio va de esta forma. Digamos, este es el folículo. Perdón ahí lo feo que me quedó. El epitelio va de esta forma y esto es una estructura hueca. Pero todas las estructuras se llaman folículo. Folículo. ¿Listo? ¿Por qué se ve rosado? Porque este epitelio cúbico simple a la vez es glándula. Y ahí se están produciendo las hormonas T3 y T4, tiroxina y tetrayodotironina. ¿Sí? Y lo que hace es almacenarlo acá. Por eso cuando se colorea, si hay almacenamiento de hormonas, se ve rosado. Si no hay almacenamiento de hormonas, se va a ver vacío. Que lo van a ver en placas vacías o en placas llenas. O semilleras como este. Y posteriormente lo que hace la la glándula es, le llega la señal para que se envíen estas hormonas, reabsorbe, o sea, saca y envía a través de los vasos sanguíneos o linfáticos que hay ahí al lado para enviarlos hacia el cuerpo. Por eso entonces, de las funciones que tiene secreción porque está produciendo hormonas. Absorción, porque vuelve a absorber, y protección porque va a formar el folículo. Profe, una pregunta. Dime. ¿De qué manera sería más fácil como identificar que es cúbico simple?
Porque, pues, por ejemplo, mirando Ahí esa es difícil. plaquita, esa placa, o sea, pues, Saliendo por ejemplo. No se le ve. no. Claro. No, ahí sí le toca. Mirarlo Es despacio. que no se le ve la división. Oh, Es profesor. que no se le ve la división, pero si usted hiciera mentalmente los cuadritos, ahí estaría. Profesor, Pero es que sí, es complicado. Por eso no esperen que las muestras se le vean, por ejemplo, como esta que va a estar acá, como el gráfico. Mire, ahí está el gráfico, pero ¿se ve igual acá en la placa? No. eso parece Sí, cilíndrico. Ajá, y ya le explico por qué. La diferencia Pero la diferencia es el núcleo, ¿no? Ah, porque el Sí, núcleo- pero no, ya le explico por qué se ve así. Pero debería verse así. Pero no se ve así. Mire, acá esta está más o menos. Más o menos. Esta de acá. Pero mire esta. ¿Por qué el citoplasma se le ve así? Porque resulta y pasa que salieron las células que están debajo. Acá sí se le nota, mire que ahí terminó y salió el citoplasma de acá. Acá no se le alcanza a ver la división, por acá sí. Ahí se le alcanza a ver. Entonces salió el citoplasma de la que está debajo y parece que el citoplasma fuera alargado. ¿Ves? Agarrar no solamente las de una capa, sino también las que están abajo. Ajá. ¿Y cómo se diferencia eso? Porque ustedes solamente miraron esto, pero no se dieron cuenta de estas. Y ahí te estaba mostrando la clave de que en realidad estás sacándolo de abajo también. Ok. Profesor, una O sea, pregunta. es porque me como hexagonal, pero no como el núcleo de la que estaba arriba, o la que estaba De la que está debajo, exactamente. Profesor, entonces, como por decirlo, a lo mejor podríamos guiarnos por la forma del núcleo, porque Sí. en lo que yo veo es como Bueno, más sí, resaltante. sí. Pero tranquilo que ustedes, ya cuando por eso hacemos siempre teoría y después la práctica para que repasemos y ya les quede firme. Para que le coloco varios ejemplos y ahí dicen, ah, sí, ya es más fácil identificarlo. Porque es que eso sí, depende de la ubicación, depende de cómo se vea la placa. Algunas se van a ver mejores, otras no. A ver si hay otra muestra. Sí. Miren, por ejemplo, Ello. Esa se ve mejor. este, por ejemplo, esta que tenemos acá, la primera, es de la glándula tiroides. Esta es de los túbulos renales del riñón. Y esta es de una glándula exocrina. O sea, el conducto que lleva la secreción de una glándula exocrina. Miren, en esta, sobre todo esta, Sí. miren, se ve perfectamente la división. Pero eso depende cómo haya quedado el corte. Ahí es donde se fue. Ahí sí se ve perfectamente. Hay placas, que yo tengo placas que se ven muy bien, como hay placas, pero tienen que acostumbrarse a verlas de las dos formas, tanto las buenas como las malas, porque les estoy repitiendo nuevamente, en patología, allá no van a ver placas bonitas. Las placas todas están deformes, porque son patológicas. Y si usted no aprenden a identificar una placa cuando está mal, ¿cómo va a identificar después la patología? Porque para usted dar un diagnóstico tiene que identificar primero el órgano, pero si no es capaz de identificar el órgano, menos va a identificar la patología. ¿Listo? Bueno, esos serían los tres signos. Vamos con los estratificados. El primero, estratificado escamoso. Si quieren pueden, esto ni siquiera no lo escriben, solamente estratificado escamoso, y si lo quieren pues no queratinizado. Lo que pasa es que este epitelio se divide en dos, queratinizado y no queratinizado. ¿Listo? Pero simplemente se le puede decir epitelio estratificado escamoso. Bueno, a medida que el epitelio se acerca a la superficie, uy, ahí hay una Q, se achata. No está queratinizado, se encuentra por ejemplo en la boca, la epiglotis, el esófago, pliegues vocales y en la vagina, y la función es de protección y secreción. Hay otros sitios o otras ubicaciones donde se pueden localizar, no solamente son eso. Bueno, se lo voy a explicar. Este ya se ve totalmente diferente a los anteriores. El epitelio inicia acá y termina acá. Quiere decir que todo esto es el epitelio. Esta es la lámina basal que me la estaban preguntando.
lo amarillito, ¿sí ven que se alcanza a notar? ¿Por qué? Porque ese estratificado es más grande. ¿Sí ven que en lo simple no pudimos ver esa lámina basal? ¿Listo? Bueno, este epitelio es escamoso. Sí, acá se ven muy bien las escamas. ¿Pero en el resto las ven? No. ¿Sí ven? Se ve totalmente diferente. ¿Por qué? Esta parte de acá, sobre todo las primeras, sobre todo acá, está en división mitótica constante. Por eso se ven como cilíndricas, si se dan cuenta, y están muy aglomeradas, porque se están produciendo constantemente nuevas células. Están en división mitótica constante. A medida que van hacia la superficie, ahí sí ya se ve la forma de escama. Son estas mismas, lo que pasa es que está una sobre otra, y al estar una sobre otra, da el aspecto de escama. ¿Listo? De ahí es donde viene el nombre escamoso. También se le puede llamar plano. Pero utilicen más bien para el simple la palabra plano. Ya para el estratificado utilicen mejor el escamoso, que sí se le ve la forma. Y observe por qué las del final se ven así. Porque ya están viejas y están próximas a renovarse. Esas fueron las que ustedes sacaron con el palillo. Vamos a ver otra fotografía. Miren, el mismo epitelio, pero se ve diferente. Y es el mismo. Vamos a ver las células basales en división mitótica. Mírenlas. ¿Se ve? Se ven como más aglomeradas, como más alargaditas. Acá están las que tienen la forma de escama. Mire, ahí se ve perfectamente el citoplasma. Bueno, esta placa es fácil, o este epitelio es fácil porque sí se le ve bien la forma de escama. Y las últimas se ve que se ven achatadas. Mira, ahí le están hasta mostrando la que se está desprendiendo. ¿Listo? Entonces por eso se le llama epitelio estratificado por la cantidad de capas escamoso. Profe, en esa placa, ¿cuál sería la lámina basal? La lámina basal, esta rosadita que tenemos por acá, es mínima. Y ahí está la representación gráfica. Ahí las células basales en división mitótica, la lámina basal, las células en forma de escama y las células que ya están próximas a renovarse. Y así se vería de lejos, si lo viéramos con un objetivo de menor aumento. Basales, escamosas y las que están próximas a renovarse. Siguiente, epitelio estratificado escamoso queratinizado. Es una modificación del anterior. Lámina basal. Miren. Es poquitico. Lámina basal. Células en división mitótica. A esta se le llama, esta se llama capa basal. Esto ya lo iremos a ver cuando veamos sistema tegumentario. A esta se le llama capa espinosa, que es donde están las células en forma de escama. Hasta ahí es exactamente igual a la anterior. Pero observe que acá hay más capas. Y ahí está la diferencia. Esta capa que se ve morada, siempre se va a ver así, se le llama capa granulosa y presenta unos puntos diminutos. Ahí no se alcanza a ver, ahí se ve como una mancha morada, pero se le ven unos puntos diminutos porque acá hay una sustancia que es queratina. Acá, estas células que es el mismo epitelio se le llaman queratinocitos, pero es el mismo epitelio es estratificado escamoso, pero producen queratina, entonces por eso se les llama queratinocitos. Y por la acumulación de queratina, pues ahí se le ve como una sustancia granulada y se forma esta capa que se le llama capa granulosa.
Bueno, acá hay una capa intermedia que se llama la lúcida, que acá no se alcanza a ver, y esto que es bastante importante para identificar este epitelio, que es la capa córnea, que no es más sin células que han perdido el núcleo. ¿Ven núcleos ahí? No, más queratina, y forma esa capa protectora que se le llama la capa córnea. ¿De qué sirve esa capa córnea? Bueno, esa capa córnea está tanto en piel fina como en piel gruesa. ¿Saben cuál es la piel fina y la piel gruesa? ¿Cuál? Piel fina, Piel fina, blanca, Pepe, ¿cómo? Al revés. Piel gruesa, planta las manos y planta los pies. Y si caminas de rodillas, pues las rodillas también. No, sí. Dependiendo qué parte del cuerpo utilice, puede generar una capa córnea gruesa. Bueno, en este caso, planta las manos y plantas de los pies. Y el resto sería piel fina. Ambas tienen capa córnea. ¿Cuál va a ser la diferencia? Esta es piel gruesa. Entonces, la capa córnea va a ser abundante. Pero si viéramos piel fina, esa capa córnea sería algo así. Muy diminuta. ¿Listo? Profe, ¿a qué se debe que en la capa córnea se pierdan los núcleos? Ya. Esto se debe, y eso es lo que iba a explicar, a la protección de este epitelio. ¿Qué pasa si tuviéramos células vivas externamente? Interactuarían con las células exteriores y podrían entrar fácilmente a la célula y reproducirse fácilmente. No le entendí muy bien. O sea, virus y bacterias Ajá. interactúan con las células y su sistema de reproducción. Exactamente. Cuando Ahorita interactúan- que estuvimos con lo del COVID, ¿por qué solamente nos tapamos la boca y no todo el cuerpo? Porque si llegaba el virus a las manos o a cualquier otra parte del cuerpo, esa capa córnea nos va a proteger. El virus no entraba a contacto precisamente con las células vivas y no podía pues infectar interiormente a los tejidos del cuerpo. Así cualquier órgano o bacteria que llegue ahí, esta capa córnea es en sí una barrera que evita que entre en contacto con los tejidos vivos. Por eso tiene que estar muerta. Por eso son células muertas más queratina. Creo que parece que saben las verrugas también. Hay veces en las que las bacterias interactúan porque yo me vi Sí, pero eso ya es por problemas de dermatitis o por problemas que llegan a tener contacto y pues, se forman otras. Bueno, a eso ya les toca con un patólogo, un dermatólogo. Pero en sí, esta es la función de esta capa córnea. Protección de lo que serían los tejidos internos con el medio externo. Entonces esto hace una barrera impermeable. Piel gruesa, ¿por qué tenemos mayor capa córnea? Porque la estamos utilizando constantemente. Por eso yo te estaba diciendo hace rato que podríamos formar piel gruesa en otros sitios. Si usted habla, caminas de rodillas, se te va a formar piel gruesa en las rodillas. Si caminas con los codos, se te va a formar piel gruesa en los codos porque el cuerpo se adapta. Entonces, como nosotros le estamos dando uso a manos y pies, por eso en estas dos regiones es donde vamos a ver más piel gruesa. Y el resto va a ser piel fina. Bueno, la piel fina sería algo como esto. Mire la capa córnea. Muy pequeña. Entonces, la capa córnea va a ser bastante delgada, pero la posee. La capa granulosa en esta prácticamente es inexistente o casi no se ve. Sí se ve en algunos casos, pero no es una capa notoria como la que vemos acá. ¿Sí ve? Y observen otra característica. Miren el grosor. La cantidad de capas celulares también difiere. Esta va a ser un poco más pequeña y en piel gruesa la cantidad de capas celulares va a ser más abundante. Eso es, pero en sí tienen las mismas características. Bueno, además que eso ya lo iremos a ver cuando veamos sistema tegumentario. En piel fina, pues vamos a encontrar otras estructuras como los folículos pilosos que contienen los pelos, que en piel gruesa, pues usted nunca va a ver una persona con pelos en las manos, bueno, a menos que tenga alguna patología. Mira, esta es otra fotografía de piel fina, ¿sí ve? La capa córnea, si ve que la capa granulosa es mucho más pequeña. Acá está la capa espinosa
y la capa basal. ¿Por qué se ve como si estuviese manchada la capa basal? ¿Qué tenemos nosotros que nos da el color de piel? Ah, bueno, lo que están viendo ahí de color como marrón es melanina. Y eso es lo que nos da la tonalidad, ¿cierto? Ya saben que la gente que tiene el color más oscuro pues tiene mayor cantidad de melanina, los que somos más pálidos pues tenemos menor cantidad de melanina. ¿Y cuáles son los melanocitos? Estas células que tenemos aquí. Por aquí. Estos son los melanocitos. Bueno, eso lo vemos en tegumentaria. Pero por ahora, identificar el epitelio, que sería epitelio estratificado escamoso, queratinizado. Puedo presentarle esta en el parcial, o una piel fina, o una piel gruesa. Por ahora no vamos a identificar el órgano. Siguiente epitelio, cúbico estratificado. También muy fácil. Bueno, ¿a qué les parece eso? Como una dona, ¿no? Como una rosquilla. Bueno, este epitelio es muy fácil porque solamente vamos a encontrarlo con dos capas de epitelio. Una y dos. Eso es todo. Ese no se ve tan bonito. Este está mejor. Una y dos capas de epitelio. Se ven conductos, entonces en los conductos de algunas glándulas exocrinas vamos a encontrar este epitelio cúbico estratificado. Y solamente lo vamos a ver con dos capitas celulares. Entonces, funciones de revestimiento y secreción porque en sí, y de transporte porque este se encuentra más que todo en lo que es glándulas. Ahí está glándulas sudoríparas y algunas salivares mayores también. Secreción, absorción y protección en la función. Bueno, este no hay mucho que decir. Siguiente epitelio. Epitelio cilíndrico estratificado. Este epitelio desafortunadamente, bueno, no lo he encontrado y tal vez si no lo encuentro no lo vamos a poder ver. Este epitelio es muy escaso, entonces tiene funciones de protección y es poco frecuente. Se localiza en pequeñas zonas de la faringe, en algunas partes de la uretra masculina, en algunos de los conductos excretorios mayores y en la conjuntiva ocular. Normalmente la capa basal se compone de células bajas de forma poliédrica regular y solo las células superficiales son cilíndricas. ¿Qué quiere decir? Que las más basales tienen varios lados o varias caras, pero no son alargadas y solamente las de arriba, la capa más externa sí es cilíndrica. Entonces por eso este epitelio tiende a confundirse de pronto con un pseudoestratificado. Por ahí, más de cuántas capas en rango, por así decirlo, tiende a presentar. Bueno, no, es Ok. pequeño. Ahí está, unas células basales y unas células cilíndricas. Ok. Nada más. Este lo vamos a encontrar en algunos conductos, en lo que sería una pequeña porción de la uretra masculina, que sería la uretra membranosa, y en la conjuntiva ocular. Esas serían las pocas ubicaciones que tiene. Por eso digo que es muy raro y desafortunadamente no he conseguido una plaquita donde lo podamos ver. Pero ahí está la fotografía. Bueno, acá hay otra. ¿Sí ve? Esta es de la uretra precisamente. Células basales y células cilíndricas. Pero ahorita que vayamos a ver el pseudo estratificado tiende a confundir. Lo que pasa es que el pseudo, por lo que tiene cilios, esterocilios, pues no, ahí se diferencia. Este sí no los va a poseer. Epitelio estratificado de transición o transicional.
Bueno, este se va a encontrar solamente en las vías urinarias. Solamente en las vías urinarias vamos a encontrar este epitelio. Quiere decir vejiga, uréter, uretra, en donde cálices renales vamos a encontrar este tipo de epitelio. ¿Listo? Función de protección y de distensibilidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, este epitelio, acá está la representación gráfica, este epitelio puede variar su forma, por eso se le llama de transición o transicional. Vamos a tener dos formas, una relajada y una distendida. Tenemos la forma relajada, donde las células, observa el citoplasma, parece cilíndrico. Ojo que ahí hay una afirmación que dice que es pseudoestratificado, eso está mal. Ya les explico por qué. Lo que pasa es que no sé por qué este libro toma como referencia este que solamente se le ven dos capas. ¿Sí? Entonces, no, esto no tiene nada que ver con el pseudo. Esta imagen estratificada y ahorita lo vamos a ver. Acá tenemos entonces unas células con su citoplasma bastante cilíndrico, pero observen que el núcleo no es cilíndrico, más bien parece un huevito, ¿cierto? O un balón de fútbol americano, que no es ni alargado, pero tampoco es redondo. ¿Sí? Miren la forma que este tiene. Esta sería la forma relajada. Y además de eso, en su parte superior vamos a encontrar una zona gruesa que a eso se le llaman placas, que están compuestas por proteínas. Mira, esa capita gruesa que vemos acá, a eso es lo que se le llama placas, que es lo que está representado aquí. Ese sería en forma relajada. ¿Qué quiere decir? Cuando la vejiga, por ejemplo, está vacía, que no tiene orina. Pero ¿qué pasa si la vejiga se llena? Pasa de ese estado relajado a este estado que sería un estado distendido o comprimido. Observen, ¿qué pasó con el citoplasma que era alargado? Ahora se ve Pequeño. achatado o más redondeado. Observe sus células, algunas tienen la forma redondeada, pero otras, ¿qué les pasó? A ver si las logran ver. Miren, por todos lados hay. ¿Qué le pasó a estos núcleos? Se deformaron, ¿cierto? Tomaron como forma de C, como si lo hubieran aplastado. Entonces, eso es una característica para identificar este epitelio. Observen que el anterior, por eso le dije que no lo tuvieran en cuenta, se lo muestran con dos capitas. Pero este epitelio puede tener varias capas. Dime. Profesor, los espacios blancos que hay entre algunos células... Esos espacios blancos es por el mismo corte, por la misma ok. deshidratación que se forma. Ok. Sí, eso no... Mire, por ejemplo, este está mejor. Ahí está. Mira, ahí está. Este está distendido también. Ahí está la placa. ¿Sí? Acá el espacio blanco es el citoplasma, pero ahí se alcanza a ver, en este sí se alcanza a ver la membrana. ¿Sí? Y observe, ¿sí ven los núcleos? ¿Qué les pasó? Se formaron. Sí. Unos están redondos y otros están como si lo hubieran aplastado, están deformados. Muchos toman esa forma de C, que es característico. Mira, por todos lados pasó lo mismo. Y este está el relajado. Relajado sí se ve el citoplasma alargado y el núcleo en forma de huevito. Yo tengo las dos placas, entonces las vamos a poder ver. Mira, ahí está, otro en forma relajada, ¿se ve? Este tiene más capas que el anterior. Las placas, ¿se ve? El citoplasma, mire, si el citoplasma se ve alargado. Ojo, esta placa tienden a confundírmela con el estratificado escamoso, sobre todo esta. ¿Por qué? Sí, en algunos casos el núcleo se ve redondo. Sí, pero no tienen en cuenta los que se ven aplastaditos. Entonces hay que tener cuidado. No sé por qué me la confunden con esta. Ojo que el citoplasma de este va hacia el lado y tiene la forma de escama. El otro
O se ve redondo o va hacia arriba. Y también es que la parte de arriba ya se nota como las células viejas, así que Ajá, podríamos se tomarlo ven en cuenta. achatadas y el otro serían las placas, que sería la capa gruesa. Oh. Las placas están como protección, ¿verdad? Sí, Ah, ok. protección y estar tomada por proteínas. Ok. Por ahí vi que alzaron la mano. Cuéntame. Lo único que nos diferencia es que hay algunas células achacadas, sí, o sea, los núcleos están así como deformados. Acá sí las tiene, pero no todas. Mire que algunas se ven, por eso es que a veces lo tienden a confundir. Puede ayudar a diferenciarlas, es ver que los núcleos pueden que estén deformados. Claro, usted tiene que mirar todo, no lo primero que vea. Si ves las que están deformes, esa es transicional, porque la otra no va a tener esos núcleos deformados. Mire, verá que no. ¿Sí? Mire que ninguno está deformado. Y además acá en la capa basal, pues ahí, esa es otra característica. Recuerde que acá algunas se ven como cilíndricas y muy aglomeradas. En la otra no se ve de esa forma. Bueno, sí, un poquito, es muy parecido. Pero más que todo es por los núcleos y por las placas que se diferencian. Esa es la única como complicada que siempre tienden a confundirla en los parciales. Último epitelio. Epitelio pseudoestratificado. Bueno, el epitelio pseudoestratificado, entonces su característica es que todas las células parten de la lámina basal en diferentes alturas, unas más cortas, más basales y otras cilíndricas. Por eso, ojo, la afirmación que hace este libro, no sé si fue en este libro, donde dice que son básicamente el urotelio es un epitelio pseudoestratificado. Pero no, es que sí, esto parece, porque acá lo muestran apenas con 2 capitas, pero esto no se parece en nada. Sí, me imagino que es por lo que están tomando la referencia a eso, pero no se parecen en nada. Pero no me gusta esa afirmación porque son totalmente diferentes. Bueno, el epitelio pseudoestratificado lo vamos a encontrar, por ejemplo, fosas nasales, tráquea, en lo que serían los bronquios, el epidídimo, el conducto deferente, bueno, los que me acuerdo ahorita. Pero dependiendo la función, varía. Vamos a ver el primero. Epitelio pseudoestratificado con estereocilios. Me tienen que especificar si tiene estereocilios o no. Entonces se llama epitelio pseudoestratificado con estereocilios. Cilíndrico, todos los pseudos son cilíndricos, entonces esto no lo puedo quitar. Pero epitelio pseudoestratificado con estereocilios. Lo vamos a localizar en lo que es el conducto deferente, el epidídimo. Serían 2 de las ubicaciones donde vamos a encontrar este tipo de epitelio. Como es pseudo, todas parten de la lámina basal, todas las células, pero en diferentes alturas. Miren, unas más cortas que parecen cúbicas, que son las basales, y otras más cilíndricas que llegan hasta la luz. O sea, la luz es ya el espacio en blanco. ¿Listo? Las cilíndricas, que son las más largas, ¿qué tienen al final? Esos pelitos largos que se le llaman estereocilios, y los estereocilios tienen una característica, son los más largos de los 3 que hemos nombrado hoy, que fueron microvellosidades, cilios, y este sería el estereocilio. Este mide más de 10 micras, son supremamente largos, pero observen, tienen más espacios entre uno y otro. Entonces, al verlo al microscopio, lo veríamos de esta forma. Esto es un epidídimo. Ahí están las células basales, las células cilíndricas, y observen esos pelitos ahí diminutos. ¿Sí ven? Llegan hasta acá. Mira, acá se ve mejor. Mira hasta dónde llegan. ¿Sí ven? Se ven como líneas rosaditas ahí. Esos son los estereocilios.
pero observen que no están tan pegados unos con otros. Hay separación entre ellos. Función, en este caso, transportar los espermatozoides. Entonces ahí vamos a ver plaquitas, ahí vamos a poder ver los espermatozoides como tal en estas muestras. Bueno, entonces estos serían los estereocidios, supremamente largos con espacios. Esos espacios, observen que en la base de cada estereocidio se ve como más gruesito. A esa parte gruesita se le llama el penacho. ¿El qué? Penacho. Ah, Mira, ahí está. Eso sería un acercamiento. Sí, ahí están las células basales, células cilíndricas. Este sería la zona gruesa, que es el penacho, y se ve que se vuelve delgado hacia la parte apical del mismo estereocidio. ¿Listo? Y tenemos el epitelio pseudoestratificado, pero ahora con cilios. Esto lo vamos a encontrar en vías respiratorias, fosas nasales, tráquea y bronquios. ¿Cuál va a ser la diferencia? Lo mismo, tiene células basales, tiene células cilíndricas, exactamente igual, pero observen que los cilios, ¿más largos o más cortos? Más cortos. Y más pegado. Y más juntos. Exactamente. Porque acá ya no está transportando espermatozoides, sino moco. Y el moco es más denso. Entonces, por eso necesita estar más pegada para poder transportar ese moco. Y ya no es el movimiento de los estereocidios que va a ser así, sino este lo hace en forma de onda para poder transportar ese moco. Por eso en la placa se ve así. ¿Sí ve? Más cortos, aunque este está un poquito dañado, más cortos, pero más pegados. Ah, otra cosa, este tiene esto, que sería esto mismo. Dentro de este epitelio, como estamos hablando de las fosas nasales, vamos a encontrar lo mismo que encontramos en el intestino. ¿Células caliciformes? Células calciformes que producen moco. Bueno, mucosina, que es el principal componente del moco. Acá tenemos otra placa. Esta está más bonita. Ahí se ven las células cilíndricas y los cilios al final. ¿Sí ve? Más pequeños, pero más densos. Una pregunta, ahí se podría identificar la célula caliciforme. En este no. No, en esta no se ve ninguna. En esta sí. Acá hay una, acá hay otra. A ver, es que depende de la placa. Mira, acá tengo diferentes cortes. Este también es pseudo, pero está mal cortado. No está longitudinal, sino está diagonal. Observen. Cilíndrico no se ve cilíndrico, las basales se ven menos, ni siquiera se ven cortas, pero sí se ven bien las caliciformes y los cilios al final. Una pregunta, ¿por qué en la diapositiva la anterior no trae la célula caliciforme como si fuese citoplasma? ¿Dónde? Ahí. Se pusieron en la de la izquierda. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se dice? ¿Dónde En dice una citoplasma? línea que está hacia arriba. Está hacia arriba. La que señala como caliciformes. Ahí. ¿A esta? Esta. Sí, es una caliciforme, mira que blanca. Esta también, esta también. Es que mira, ¿cómo se mide la caliciforme? A ver. A ver, se la voy a marcar y por qué. Esta, por ejemplo. ¿Se observa que hay como una especie de divisiones dentro de ella? Sí. Ah, ok. Esas son las acumulaciones de moco. O sea, se le puede ver totalmente blanca o se puede ver la acumulación de Como moco. con gránulos. Con gránulos. Esa Ajá. célula cilíndrica ciliada, que también tiene como punticos blancos. Célula cilíndrica ciliada, sí. Bueno, de pronto la marcaron mal, eso no pasa nada. Los libros tienen muchos errores y los vamos a ver constantemente. Pero sacan ediciones que sí son la misma, sino cambiándole algunos errores que por la edición. Bueno, esos serían entonces todos los epitelios que vamos a ver el día de práctica. Estos epitelios entonces tienen dos dominios, un dominio apical y un dominio basolateral. El dominio apical ya lo vimos, hace referencia a la especialización que tienen los epitelios en su parte apical. En este caso son las microvellosidades, los cilios y los estereocidios. Ya vimos para qué funciona cada uno.
Entonces ahí están solamente unas características, no me voy a quedar mucho en eso porque ya lo vimos. Ahí está el tamaño, mi microvellosidad es menos de 0,21 micras, o sea, son supremamente pequeñas, no las vamos a alcanzar a ver, lo vamos a ver es como una línea rosadita, lo vamos a ver sobre todo lo que son los intestinos. Sirve para la absorción de sustancias en la parte intestinal. Ahí están los cilios, estos de 7 a 10 micras en tamaño, estas sí las vamos a poder ver, ya vimos que están en las vías respiratorias, son más grandes, son densas, porque es para el transporte ¿de qué? Del moco, ¿cierto? Ahí está, también se encuentra el revestimiento interno de la tuba uterina, la vía respiratoria superior y presenta este tipo de especialización. Y tenemos las estereocilios. Estos son más grandes que los anteriores, miden más de las 10 micras, por eso cuando vimos la fotografía de epidimo eran súper largos, pero tienen la diferencia de que son más separados. ¿Sí? Entonces, sí son más largos, se ven más fáciles, pero están más separados. Estos también cumplen funciones de absorción, se me olvidó nombrarlo, al igual que las microvellosidades, pero también sirven para el transporte. Ahí están, son absortivos y tapizan las vías espermáticas, por ejemplo, el epidimo. Bueno, y tenemos el dominio vasolateral. Este dominio vasolateral hace referencia a las sustancias y a la adhesión de las células entre sí. Vasolateral, ¿qué quiere decir? La adhesión a la base y a los lados de la célula epitelial. Entonces, el dominio vasolateral de las células epiteliales engloba lo que son su membrana lateral y su membrana basal. El dominio lateral está en contacto con las células epiteliales adyacentes, las cuales se unen por medio de moléculas de adhesión celular y complejos de unión. ¿Qué quiere decir? Célula con célula, ¿cierto? Por los lados se va a unir a través de esto, por moléculas de adhesión celular. ¿Qué quiere decir? Que une las células entre sí y evita que se separen. Y tenemos el dominio basal, se asocia a la lámina basal, que separa el endotelio del tejido conjuntivo subyacente. Conjuntivo es lo mismo que conectivo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que lo que hace la lámina basal es separar el epitelio del tejido conectivo que está inmediatamente debajo. Porque siempre que vayamos a ver epitelios, siempre va a haber el epitelio y lo que hay debajo siempre va a ser un tejido conectivo. Puede ser escaso, por ejemplo, en la vena o en la arteria, ¿cierto? Que es muy escaso, después está el músculo, o puede ser abundante, por ejemplo, en el caso de la piel, que tenemos la epidermis, y la dermis en sí es puro tejido conectivo. Bueno, la lámina basal se refuerza mediante elementos de tejido conectivo. Existen dos complejos de unión y moléculas de adhesión celular en el dominio vasolateral que anclan las células epiteliales entre ellas y con la membrana basal. Bueno, ahí tenemos los dos dominios. El dominio apical, de las microvellosidades, cilios o estereocilios, y el dominio vasolateral, que corresponde a los complejos de unión y unión celular. Bueno, ¿qué permite esa unión intercelular? Posibilitar la cohesión entre las mismas células y transmitir información de una célula a otra. Para esto hay tres tipos de uniones: uniones oclusivas, uniones adherentes o de anclaje y las uniones comunicantes. Estos serían los tres tipos de uniones que existen en estos epitelios. Entonces vamos a ver una por una. La primera, uniones oclusivas o uniones estrechas, que es lo mismo. Actúan como una barrera impermeable o con permeabilidad selectiva que impide el paso de compuestos a través de la membrana de dos células epiteliales adyacentes. Entonces, ¿dónde vamos a localizar estas uniones oclusivas o de anclaje o herméticas? Sería lo que está acá en amarillo. Esas serían las uniones de anclaje, oclusivas o herméticas. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Vuelve a esa célula, perdón, a ese epitelio una membrana impermeable o evita que pase a través de esta membrana epitelial sustancias a través de él. Bueno, tenemos
uniones de anclaje. Ahí están lo que son las células adherentes, las máculas adherentes, hemidesmosomas, adiciones de matriz celular ligadas por actina. Yo les tengo ahí un resumen porque esto es súper largo. A través de las cuales las células epiteliales se unen entre sí a la membrana basal o a ambas. Ahí tenemos la primera, las células adherentes. Son uniones intercelulares que rodean las células que se encuentran inmediatamente por debajo de las uniones estrechas. Y tenemos las máculas adherentes. Estas estructuras también se les llaman desmosomas o puntos de unión, porque tienen placas que se distribuyen a lo largo de la superficie lateral de las células epiteliales contiguas. Este tipo de uniones mantiene la adhesión entre las células de la epidermis, sobre todo el estrato espinoso. ¿Qué quiere decir? Las máculas adherentes en sí es la mayoría de la parte lateral. Lo que hace es unir lo que es la parte lateral. Y las células adherentes solamente lo que está inmediatamente debajo. O sea, células adherentes sería más o menos esta zona y el resto serían sus máculas adherentes. Y tenemos los hemidesmosomas. Son uniones que contienen tonofilamentos de citoqueratina que se adhieren a la membrana basal de unas células del estrato basal de la epidermis. Estas estructuras anclan las células a las componentes de la membrana basal, interactuando con la proteína de la membrana llamada integrina. ¿Qué quiere decir? Que los hemidesmosomas son los que unen el epitelio a la membrana basal como tal. Y se distinguen dos tipos fundamentales de moléculas de adhesión en los epitelios. Entonces estas son las moléculas que ayudan a unir. Tenemos moléculas dependientes de calcio, como son las caderinas y las selectinas, y las moléculas independientes de calcio, como las cuales conforman la superfamilia de las inmunoglobulinas y las integrinas. Esto apenas es un resumen porque esto es largo y no tenemos pues mucho tiempo. Y tenemos por último las uniones comunicantes o uniones tipo GAP. Estas permiten el movimiento transitoplasmático de iones y moléculas pequeñas, acoplando su carga y su metabolismo. Esto lo han visto ustedes en biología general, cuando vieron ósmosis o difusión celular. ¿Sí? ¿O no? Bueno, ¿qué es lo que hacen? Acoplar su carga de un estado de mayor concentración a un menor concentración. ¿Para qué? Esto permite pasar moléculas de una célula a otra. Eso es lo que hace estas uniones comunicantes. Entonces las uniones comunicantes son importantes en el músculo cardíaco porque permite el paso de iones de calcio. Eso sería todo lo de epitelio. Y tenemos las glándulas. Vamos a ver cómo vamos. 9:40. Lo que alcancemos a ver y hacemos práctica y posteriormente continuamos con el tema. Pero les dije que no nos queda tiempo, es demasiado tema. Las glándulas se van a originar a partir de las células epiteliales que dejan la superficie en que se desarrollaron y penetran en el tejido conectivo subyacente y elaboran alrededor de ellas una lámina basal. ¿Qué quiere decir? Tenemos las células epiteliales de cualquier órgano, ¿sí? Algunas de esas células, en vez de cumplir su función de mantenerse ahí revistiendo y protegiendo, penetran o se introducen hacia el tejido conectivo. Forman una cápsula o una envoltura y estas se especializan, ya sea en una glándula exocrina como esta o en una glándula endocrina como estas dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier glándula que vayamos a ver, todas derivan del epitelio del órgano en que se encuentra. Por eso, cuando vayamos a ver las glándulas, dirán, ay, esta glándula tiene cilíndrico simple. Porque, por ejemplo, si estamos viendo las criptas de Leverkusen, por ejemplo, en el intestino delgado o grueso, tienen el mismo tipo de célula que el epitelio que la está revistiendo, ¿sí?
Por ejemplo, a ver qué otra. Las glándulas mamarias, que el revestimiento de los conductos son cúbicos, entonces ahí las glándulas también van a tener esas células en forma cúbica. ¿Por qué? Porque deriva del mismo epitelio cúbico simple que está revistiendo. Entonces, la forma también de las glándulas y de sus células es dependiendo del epitelio del cual deriven. Los epitelios glandulares entonces elaboran sus productos de forma intracelular mediante la síntesis de macromoléculas que pueden agrupar y almacenar en vesículas llamadas gránulos secretorios. Bueno, esto se cumple en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir? Que la célula glandular o la glándula como tal, dentro de su estructura celular, puede almacenar el producto de secreción para pues, posteriormente secretarlo. Eso se da en la mayoría de casos y en la estructura que se almacena se le llama el gránulo secretorio. Pero hay algunos casos, por ejemplo la glándula tiroides que vimos anteriormente, que no es capaz de almacenar su producto de secreción dentro de su misma estructura. En este caso, ella forma esa estructura que sería el folículo para almacenarlo fuera de su célula, pero posteriormente lo va a reabsorber para poderlo secretar. Entonces, en la mayoría de casos se cumple, pero no en todas las glándulas. El contenido de estos gránulos es variado y depende de la glándula encargada de su síntesis. Por ejemplo, producción de una hormona, esto lo hacen todas las glándulas endocrinas, como la insulina producida por los islotes del ángel. Una enzima, como la amilasa salival de la glándula parótida, o la secreción rica en bicarbonato de las glándulas de Brunner del duodeno, o una lágrima, que es una secreción acuosa fabricada por la glándula lagrimal o lacrimal. Se han definido dos tipos principales de glándula en función al mecanismo, ojo con estos títulos, en función al mecanismo de secreción de sus productos. Entonces, ¿cómo secretan los productos estas glándulas? Tenemos la clasificación exocrina. Se le dice glándulas exocrinas a todas las glándulas que poseen conductos. Si esta glándula posee conducto, es una glándula exocrina. ¿Listo? A través del cual pues van a liberar esos productos sintetizados. Y tenemos las glándulas endocrinas. Entonces son todas aquellas que no poseen conductos. Entonces, ¿cómo secretan ellas? Envían directamente a los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos los productos de secreción para que sean distribuidos a través de los diferentes órganos o tejidos del cuerpo. Bueno, vamos a ver entonces la clasificación de las glándulas exocrinas. Se puede utilizar una clasificación basada en el tipo de secreción sintetizada por la glándula. Entonces tenemos por el tipo de secreción sintetizada que hay glándulas serosas, glándulas mucosas y glándulas mixtas. Una glándula serosa es una glándula acuosa. Por ejemplo, una lágrima es una secreción serosa. ¿Listo? Ahí está el ejemplo de la glándula parótida, en este caso sería la saliva. El producto de secreción de la glándula serosa es un suero a base de agua y proteínas. Por eso se dice que es de origen proteico. ¿Cómo vamos a identificar que una glándula es serosa a través del microscopio? Las glándulas serosas se van a identificar porque el gránulo secretorio va a tener, o al hacer la coloración con hematocilina o oxina, va a tomar una coloración rosada o rojiza. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se ve rojizo es el gránulo secretorio. Lo que ves en morado sería el núcleo. Y así podemos, si vemos la glándula que es totalmente rosada, identificamos que es una glándula serosa. Ahí, por ejemplo, la que están viendo es la glándula parótida. Ella es 100% serosa. Lo que ven acá en blanco, ojo, esos adipocitos, grasa. ¿Listo? Estos son conductos que llevan la secreción, que ya lo iremos a ver después. Estos son algunas arterias y venas que pasan por ahí. Secreción mucosa. La secreción mucosa es una secreción viscosa. El moco
que ahí viene el nombre por el producto que es la mucosina, es una secreción mucosa. Ahí está, por ejemplo, las glándulas salivales menores, también que están, por ejemplo, en el paladar. Las secreciones mucosas son espesas, viscosas, debido a la glucosilación de sus productos. Tienen una función protectora y lubricante, por eso están en las fosas nasales, ¿cierto? Están en la tráquea para evitar que entre polvo y microorganismos hacia los pulmones. Están en el intestino también para lubricar y proteger esa parte. ¿Cómo lo vamos a identificar al microscopio? Una glándula mucosa pues se va a ver pálida, prácticamente no se colorea sus gránulos secretorios. Entonces acá tenemos, si lo vemos, se ven como las bolitas por dentro, como vimos anteriormente en la caliciforme, pero observe que su coloración es bastante pálida. No es blanca totalmente, pero sí con poca coloración o casi nada de coloración. ¿Qué se va a ver morado? El núcleo y por ahí la membranita de cada célula glandular. Y tenemos la glándula mixta. Hay glándulas que son compuestas por los dos tipos, o sea, por su parte mucosa y por su parte serosa. Ahí está el ejemplo de la glándula sublingual o, por ejemplo, la glándula submaxilar también es una glándula mixta. Hay algunas glándulas salivales menores que también son serosas y mucosas, o sea, tienen de los dos tipos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ver la mixta? Una glándula mixta, esta por ejemplo es la glándula submaxilar, va a tener glándulas serosas, pero a la vez también va a tener glándulas mucosas en una misma estructura. La que tiene el número 4 es un conducto. Y ya que estamos acá hablando de glándulas, observe que está el 1, que es la glándula mucosa, el 3, que es la glándula serosa, pero acá hay un 2. Esto se refiere a esto. O a este. O en este caso, a este que es de acá. A esta parte que está sobre la mucosa se le llaman semilunas serosas. Esto es común en las glándulas que son mixtas. Estas se le llaman semilunas serosas, que no es la glándula serosa completa, sino una parte y está sobre la mucosa. Esto es semiluna. Sí, hay diferentes tamaños, unas más grandes, unas más pequeñas. Y la que tiene el número 4 es el conducto, que es el que va a llevar la secreción. Bueno, ¿claro está ahí? Profesor, una pregunta. Estructuralmente hablando, como para ir formando idea. Entonces, las glándulas excretan y luego el tubo como que se dobla para como que se dobla para conectar. No. Lo que pasa es que estamos viendo un corte. Ajá. La glándula estaría más bien así en paquetes y se unirían a, puede ser un conducto ramificado o terminan en un solo conducto. Esto sería con conductos ramificados y a esto se le llaman los adenómeros, que son paquetes de glándulas. O puede ser una glándula, eso ahorita vamos a ver la clasificación. Hay glándulas simples que solamente tienen un adenómero y un solo conducto, o pueden terminar en un solo conducto. Bueno, eso depende de la... Hay conductos ramificados con adenómeros ramificados, hay un solo conducto con adenómeros ramificados, o simplemente un solo adenómero y un solo conducto. Mire, esa es también mixta. La anterior, glándula submaxilar, esta es la glándula sublingual. Tranquilos que todavía no les voy a colocar a identificar. Eso ya es por proporción de mucosa y serosa. Entonces, mire, lo mismo, mucoso, pero esta observa que tiene casi puras semilunas serosas.
pero también es mixta. Y ahí tenemos el conducto. También es una mixta. Bueno, existe otro sistema de clasificación que se sustenta en el mecanismo de liberación de los productos de secreción por parte de la glándula. Bueno, este es el único sistema que no lo vamos a poder ver al microscopio. Esto no lo aprendemos en teoría. Entonces, por el mecanismo de liberación de los productos tenemos el sistema merocrino. Es muy fácil. Este es el de la mayoría de glándulas. Las glándulas almacenan el producto de secreción y después lo liberan. Eso es el sistema merocrino. Almacenar y liberar. Eso lo hace la mayoría de glándulas. Ahí está, por ejemplo, la glándula parótida, la glándula sublingual, la glándula submaxilar, que son salivales mayores. Estas tienen esta forma merocrina. Almacenar, liberar. Ya. Tenemos el sistema apocrino. En el sistema apocrino, el producto de secreción se acompaña con una pequeña porción del citoplasma. En este caso, por ejemplo, tenemos las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias, ¿cuál es el producto de secreción? La leche, sí, díganlo sin miedo. La leche. Pero se han visto que la leche es grasosa porque se llevó parte del citoplasma y el parte del citoplasma que se va de esa glándula es lípidos. Por eso la leche es grasosa. ¿Listo? Entonces ahí está. Ejemplo, precisamente las glándulas mamarias durante el periodo de lactancia. Y tenemos el sistema holocrino. En el sistema holocrino la glándula muere y se convierte en el producto de secreción y es lípidos o sebo lo que se secreta. Entonces ahí están las glándulas sebáceas. Sí, esas que forman los granitos. Precisamente esas glándulas tienen que morir para convertirse en el producto de secreción. Pero ustedes dirán, bueno, y si muere entonces, ¿por qué constantemente me están saliendo barros? Porque estas derivan del epitelio estratificado escamoso queratinizado, que sus células basales son mitóticas. Entonces la envoltura de esa glándula tiene esa capacidad mitótica y aunque mueran las que ya están maduras, constantemente están produciendo más. Por eso llegamos a viejos y aún nos están saliendo barros. A algunas personas, por ejemplo a mí todavía me salen. Mira, ahí están entonces los tres sistemas. Sistema merocrino, solamente el producto de secreción que está en verde. Sistema apocrino, el producto de secreción que está en verde, con parte del citoplasma, que lo representan en amarillo, que es lípidos. Y sistema holocrino, que la totalidad de la glándula muere para convertirse en el producto de secreción. Bueno, esto se lo coloqué ahí, pero no lo considero como un tipo de secreción. Algunos pocos autores sí lo consideran como un tipo de secreción, que es la formación de gametos. ¿Sí? Entonces la formación de gametas puede considerarse como un tipo de secreción citocrina en la que produce la secreción de células vivas, en este caso espermatozoides y el ovocito. Yo no lo considero como un tipo de secreción, pero se lo coloqué ahí por si le salía en algún libro. Yo creo que jamás. Faltan 5 minutos.